Buenos días, tardes o noches, estimados compañeros doctorandos y la doctora Elisa. Escogí el artículo de Sistema Jurídico, Principios Jurídicos y Razón Práctica de Robert Alexi. ¿Existe para todo caso jurídico una única respuesta correcta? Bueno, pues quien desencadenó la discusión fue el filósofo del derecho Ronald Dworkin. En primer lugar, Ronald Dworkin desechó las teorías positivistas del derecho como la de Hart y la de Kelsen. ¿Pero por qué? Según la perspectiva positivista, el sistema jurídico es, al menos en lo esencial, un sistema de reglas que se pueden identificar como reglas jurídicas sobre la base de su validez o eficacia. Tal sistema jurídico es siempre, por diversos motivos, un sistema abierto, sobre todo por causa de la vaguedad del derecho, la posibilidad de conflictos entre normas y la existencia de casos no regulados. Si un caso cae en un espacio vacío del sistema jurídico que no puede tampoco ser llenado con ayuda de la metodología jurídica, entonces, por definición, el juez no está vinculado por el sistema jurídico. Debe decidir por medio de fundamentos extrajurídicos. Su situación se asemeja en todo a la del legislador. En este caso, se puede hablar de una única respuesta correcta ya dada por el sistema jurídico, que solo cabría reconocerla. En consecuencia, Dworkin contrapone a este modelo de reglas del sistema jurídico un sistema de principios. Según el modelo de principios, un sistema jurídico está compuesto de un modo esencial por principios jurídicos. Los principios jurídicos deben permitir que también exista una única respuesta correcta en los casos en que las reglas no determinan una única respuesta correcta. La única respuesta correcta o verdadera sería así la que mejor pueda justificarse a través de una teoría sustantiva que contenga aquellos principios y ponderaciones de principios que mejor le corresponden a la Constitución, las reglas del derecho o los precedentes. Dworkin reconoce que con esto no se ha encontrado ningún procedimiento que muestre necesariamente la única respuesta correcta. Sin embargo, ello no constituye una objeción en contra de su existencia. Un juez ideal, al que Dworkin llama Hércules, equipado con habilidad, sabiduría, paciencia y agudeza sobrehumanas, estaría en situación de encontrar la única respuesta correcta. Al juez real le corresponde la tarea de aproximarse a este ideal lo más posible. En este caso, Robert Alexi divide el análisis de esta teoría en dos partes fundamentales, la teoría de los principios y la teoría de la argumentación jurídica, que estudiaremos hondamente. Pasamos a la teoría de los principios y a la diferencia entre las reglas y los principios. Tanto las reglas como los principios pueden concebirse como normas. En tal caso, de lo que se trata es de una distinción dentro de la clase de las normas. Podríamos hablar de su generalidad como criterio de distinción. Suele hablarse de los principios como un tipo de normas con un grado de generalidad alto y las reglas como normas con un grado de generalidad relativamente bajo. A nadie nos resulta extraño pensar en que la generalidad del principio como norma está por encima a la generalidad de la regla. Sin embargo, esta es la llamada tesis débil de separación, puesto que entre ambas normas no existe únicamente una distinción de grado o de generalidad. La tesis fuerte de separación implica que la diferencia entre ambos no solo es de grado, sino de tipo cualitativo. El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida posible, en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas, claro. En cambio, las reglas son normas que exigen un cumplimiento pleno y en esa medida pueden ser siempre solo cumplidas o incumplidas. Donde esto es más claro, dice Robert Alexi, es en los principios constitucionales, como los de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la democracia, el Estado de Derecho y el Estado social. Si una constitución contiene estos 6 principios, ello significa que se han incorporado a ella las formas principales del derecho racional de la modernidad. El carácter de los principios significa que no se trata simplemente de normas vagas, sino que con ellas se plantea una tarea de optimización. Dicha tarea es, en cuanto a la forma, jurídica y en cuanto al fondo, sin embargo, es siempre también moral a causa de su contenido moral. Ahí radica la diferencia cualitativa entre ambas normas, las reglas y los principios, en el contenido moral. Más adelante continuaremos a profundidad sobre la relación y la diferencia entre las reglas y los principios, pero vamos allá. Procedamos a estudiar la teoría de los principios y su relación con la teoría de una única respuesta correcta. Bueno, en este apartado conviene estudiar las teorías fuertes y teorías débiles de los principios. Supongamos que podemos crear una lista en cierto modo completa de principios.
Resulta en extremo difícil, si nos queremos ver benevolentes, jerarquizar los principios en relación con la prioridad o con su resultado. Por ello, la lista no sería mucho más que un catálogo de puntos de vista. No resulta extraño que esta simple relación conste de una teoría débil de los principios. Una teoría fuerte, en cambio, sería aquella que incluyera, además de la lista que nos atañe, todas las relaciones de prioridad abstractas y concretas entre ellos, de tal modo que determinara unívocamente la decisión o jerarquización de los principios para cada caso. En este ejemplo, la teoría de la única respuesta correcta de Dworkin sería acertada, sin duda. Además de las teorías fuertes y débiles de los principios, tenemos también la teoría de los principios y la teoría de los valores. ¿Existe alguna diferencia, por ejemplo, entre los principios de equidad y seguridad jurídica y los valores de equidad y seguridad jurídica? Robert Alexy tiene una respuesta para esto. Los principios y los valores son la misma cosa, tanto en el aspecto deontológico como en el axiológico. Ya hemos estudiado sobre las teorías fuertes y débiles de los principios, así como la teoría de los principios y la de los valores. Procedamos entonces al orden de los principios. El orden estricto consiste en un orden que conduzca en cada caso precisamente a un resultado, es decir, si el peso de los valores o de los principios y sus intensidades de realización fueran expresables en una escala numérica, o sea, de manera calculable. Dicho orden, discutido con frecuencia, no es posible. Por su parte, el orden débil de los principios o valores representa un catálogo más amplio de condiciones o elementos para ponderarlos. 3 en lo particular. En primer lugar tenemos a las condiciones de prioridad. En este elemento, para determinar el principio que prevalece en las colisiones de principios, es necesario el análisis de casos concretos pasados y presentes. Es decir, si un caso concreto es en cierto grado similar a otros casos suscitados con antelación, estos antecedentes servirán para dirimir la controversia o colisión de principios, de tal suerte que pueden establecerse, con ocasión de la decisión para casos concretos, relaciones de prioridad que son importantes para la decisión de nuevos casos. Bueno, sobra destacar que este procedimiento, desde luego, debe ser incluido en una teoría completa de la argumentación jurídica. El segundo elemento del orden débil o teoría débil de los principios habla de las estructuras de ponderación. En una colisión de principios, cuanto más alto sea el grado de incumplimiento o de menoscabo de un principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. La ley de ponderación no formula otra cosa que el principio de la proporcionalidad en sentido estricto. Y el tercer elemento de una teoría débil de los principios son las prioridades prima facie o a simple vista. Las prioridades a simple vista establecen cargas de la argumentación. De esta manera crean un cierto orden en el campo de los principios. Desde luego no contienen una determinación definitiva. Si son más fuertes los argumentos en favor de una prioridad de un principio que juega en sentido contrario, se cumple suficientemente con la carga de la prueba. Con ello, el orden depende de nuevo de la argumentación. La segunda parte del análisis realizado por Robert Alexy a la teoría de la única respuesta correcta es la teoría de la argumentación jurídica. Ya hemos visto que es imposible una teoría fuerte de los principios de forma que determine para cada caso precisamente una respuesta, pero de todos modos es posible una teoría débil de los principios. Esta, sin embargo, no determina para cada caso una única respuesta correcta, pero la idea de una única respuesta correcta no tiene por qué ser abandonada. Se puede seguir manteniendo por dos vías. La que estudia Alexy, o sea la segunda, con la comprensión de que la adición de un nivel de los principios al de las reglas no lleva todavía a un modelo completo del sistema jurídico. Los principios, como las reglas, no regulan por sí mismos su aplicación. Si se quiere lograr un modelo adecuado del sistema jurídico, entonces se debe añadir a estos dos niveles que expresan, en relación con la cuestión de la corrección de la decisión, el lado pasivo del sistema jurídico, otro lado activo referido a esta cuestión. Los niveles de la regla y de los principios deben ciertamente complementarse con un tercero, a saber, con una teoría de la argumentación jurídica, que dice cómo sobre la base de ambos niveles es posible una decisión racionalmente fundamentada. Una respuesta concluyente a la cuestión de la única respuesta correcta solo es posible refiriéndose a estos tres niveles. Como podemos observar, aquí radica el meollo de la teoría de la única respuesta correcta. La argumentación jurídica es un caso especial porque está situada bajo una serie de vínculos institucionales que brevemente pueden caracterizarse como la vinculación a la ley, al precedente y a la dogmática. Todos estos son elementos de la jurisprudencia, Bueno,
Estos vínculos pueden concebirse mediante un sistema de reglas y formas específicas de la argumentación jurídica. No llevan, sin embargo, en cada caso precisamente a un resultado. En todos los casos más o menos problemáticos son necesarias valoraciones que no pueden extraerse obligatoriamente del material fijado. La racionalidad de la argumentación jurídica depende por ello esencialmente de sí y con qué alcance estas valoraciones adicionales son susceptibles de un control racional. Luego de establecer la importancia de la argumentación jurídica para la teoría de la única respuesta correcta, tenemos que el discurso, como una forma de materialización de la argumentación, ha sido objeto de estudio por el propio Robert Alexy, que ha publicado 28 reglas sobre el discurso, desde aquellas que exigen la no contradicción, la claridad lingüística, la verdad empírica, pasando por aquellas que aseguran a cada uno el derecho a tomar parte en el discurso y a cada uno la misma consideración en el mismo, hasta aquellas reglas que rigen para la argumentación consecuencialista, la ponderación y el análisis de la formación de convicciones normativas. La cuestión de la única respuesta correcta depende esencialmente de si el discurso práctico lleva a una única respuesta correcta para cada caso. Llevaría a ello si su aplicación garantizara siempre un consenso. Ya un simple esbozo muestra claramente que varias de sus exigencias, bajo condiciones reales, solo se pueden cumplir de manera aproximada. Esto ya excluye un consenso para cada cuestión. Por tanto, una única respuesta correcta para cada caso solo podría admitirse recurriendo a 5 idealizaciones. La primera, tiempo ilimitado. La segunda, información ilimitada. Tercera, claridad lingüística conceptual ilimitada. Cuarta, capacidad y disposición ilimitada para el cambio de roles. Y 5, carencia de prejuicios ilimitada. Es complicadísimo, sí, pero Robert Alexy nos muestra una salida, un atisbo de esperanza en el que se formalizaría, en efecto, la teoría de la única respuesta correcta. En todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita, con la seguridad necesaria, llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea, sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Solo se presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta. Pero en fin, agradezco mucho tu tiempo. Hasta la próxima.